Bueno, como te había comentado, vamos a tener unas tutorías matemáticas para que pues con lo que te pueda aportar acá puedas complementarlo con un álgebra para estar preparado para un examen de admisión en la universidad. Básicamente lo que evalúan en esos exámenes es álgebra, el álgebra que conocemos desde la secundaria, algunos en bachillerato, y algunos otros colegios llegan un poco más allá. Para no divagar tanto, todo lo que sea álgebra se va a trabajar sobre este conjunto de los números reales. Para poder entender qué son los números reales, en una breve explicación, pues el conjunto de los números reales se compone de otros conjuntos de números. En primer lugar vamos a tener a los números naturales, que son, digamos, la invención primera del hombre en cuanto a números, y están comprendidos los números que simplemente se utilizan para contar objetos de un conjunto, hasta un infinito de números. El otro conjunto de números que está contenido en el conjunto de los números reales son los números enteros. Los números enteros, para ejemplificarlos con una recta numérica, incluyen a los números naturales, incluyen al cero y los números negativos, hasta infinito y hasta infinito. Vemos que los números naturales tienen un infinito número de elementos y los números enteros tienen, digámoslo así, un número infinito de elementos más otro número infinito de elementos. Aunque ambos conjuntos son infinitos, los números enteros son todavía mucho más grandes, tienen más elementos. Si agarramos una porción de esta recta numérica, digamos esto que tenemos acá, y le hacemos un zoom, vamos a tener una recta numérica entre 0 y 1. Por acá a la mitad vamos a tener el punto 5, por acá quizá el punto 6, por acá por ejemplo el punto 3. A estos números que están acá se le llaman los números racionales. Tendrán otra explicación, por ejemplo el punto 5 es equivalente a decir un medio, y podríamos decir que son los números fraccionarios, pero pues para entender la cantidad de elementos que tienen números reales, pues no nos vamos a meter ahorita en eso. Si seguimos viendo este zoom, vamos a tener que por acá podemos tener un número muy cercano a punto 89, 25, 36, 44, y poder continuar sin llegar exactamente a 1. A estos números se les llama números irracionales. Normalmente estos números, o sea, la notación decimal que tienen, nos muestran, por ejemplo, algunos números que no, a pesar de la cantidad de decimales que se le pongan, puede llegar a ser periódico, puede llegar a tener un número finito de expresiones después del punto decimal, pero aún así no expresan en la cantidad exacta del número. Por ejemplo, dentro de esos números irracionales también tenemos raíz de 2, que si ustedes lo hacen en una calculadora les va a dar un número 1.44 y otros números por acá, o el número pi, por ejemplo, que es 3.14,
continúa. Entonces, los números naturales, los números enteros más el cero, los racionales y los irracionales, representan el total del conjunto de números reales. Entonces, sobre esos números reales es que vamos nosotros a estar trabajando. Vamos entonces a pasar a otra cosa. Dentro de los números reales que vamos a estar operando, pues primero tenemos que aprender algunas de las propiedades de esos números. Y bueno, no tanto en sí de las propiedades, sino que tenemos que aprender algunas de ellas que rigen la operación sobre esos números. Y en general, pues va a funcionar para cuando estamos hablando de expresiones algebraicas, que lo vamos a ver ya en un momento. De nuestra matemática de primaria nosotros aprendimos que hay 4 operaciones básicas: la suma, la resta, la multiplicación y la división. Dentro del campo de los números naturales, nosotros aprendimos a hacer sumas de 2 cifras, de 3 cifras, cantidades distintas, lo mismo para resta. Lo único que cuando aprendimos restas de números naturales, nosotros vimos que habían restas como por ejemplo restar 7 menos 5 no se podía, sino que cuando teníamos que hacer una resta, necesariamente la resta tenía que hacerse entre un número mayor y uno menor para que fuera posible. En general, todas estas, mejor dicho, las 4 operaciones básicas las trabajamos sobre el campo de los números naturales. Hoy en día vamos a aprender que dentro del campo de los números reales, pues también se van a poder trabajar estas 4 operaciones para simplificar un poco lo que nosotros vamos a trabajar sobre los números reales. La suma y la resta lo vamos a tomar como una sola operación. En la suma y la resta nosotros vamos a poder sumar cuando nos encontremos, perdón, voy a ponerlo sin ejemplos. En sumas y restas, cuando yo me encuentre signos iguales, la operación que corresponde es una suma y se coloca el mismo signo. Cuando yo me encuentre signos diferentes, hago una resta y se coloca el signo del número mayor, el que sea el mayor valor absoluto. Vamos a tratar de darle un enfoque, escribir un poco más grande. Entonces, signos iguales, bueno, ya con un ejemplo tal vez se les va a aclarar esto. Se hace una suma y se pone el signo del mayor, y signos diferentes se hace una resta y se pone el signo del menor. En la multiplicación, los signos iguales me va a dar un valor positivo y los signos diferentes me va a dar un valor negativo.
Lo mismo para la división. Cuando yo haga una división de signos iguales, el resultado va a ser positivo. Cuando yo haga una división de signos diferentes, el resultado va a ser siempre negativo. Entonces vamos a